Y amén. Bendecidos todos. Bueno, ya por fin, bueno, no puedo decir que eh, echamos de menos tanto los viernes, porque estábamos juntos compartiendo la palabra en oración, estuvimos estableciendo en 21 días de ayuno y oración, tomando control de los 7 montes, estableciendo el reino de Dios. Y qué bendición fueron estos 21 días. Ahora vamos a estar todos los viernes nuevamente trabajando con nuestro viernes de poder. Y hace unos días atrás, en uno de los devocionales, comencé a leer Juan 5. Y leyendo Juan 5, o sea, fue como que el Señor me abrió los ojos a una palabra que de ahí entonces dije, ok, Señor, voy a ser obediente. Lo que vamos a hacer es, vamos a estar hablando de los milagros de Jesucristo. ¿Saben por qué me interesa lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón de compartirle los milagros de Jesús? Me interesa mucho y, y quiero ser obediente al Señor porque nosotros, cuando leemos todos los evangelios y vemos todos los milagros de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos como una historia hermosa, nos inspira, nos impacta, wow, qué tremenda esa historia, wow, lo que sucedió. Pero lo miramos como en el pasado, lo que Jesús hizo y se quedó en el pasado. Nosotros vamos a comenzar una serie el domingo, la predicación del Evangelio del Reino en este tiempo. Vamos a estar trabajando con ese tema en febrero, todas las características que nos habla el Señor Jesucristo acerca del Evangelio del Reino. Y una de las cosas interesantes es cómo el Señor nos enseña que debe ser ese mensaje y cómo nosotros debemos llevar el Evangelio del Reino en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces pienso que los viernes de poder van a ser una herramienta también para darnos mucha ilustración de cómo nosotros en este tiempo vamos a ser instrumentos del Espíritu Santo para llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo, a todas las personas. Y creo firmemente que el Señor Jesús nos dejó su ejemplo, y eso lo vemos en tantos pasajes bíblicos que Él nos enseñó, pero como no es el tema esta noche, pero lo vemos tanto en cómo Él sanó a tanta gente, esos milagros que el Señor hizo. Eso fue realmente un ejemplo, con unas tremendas enseñanzas. Entonces, cuando yo comencé a leer Juan 5, ahí el Espíritu Santo abrió mi entendimiento. Miren que yo tengo unos cuantos años, unas cuantas décadas de haber conocido a Jesús. ¿Y cuántas veces? Yo no creo que tengo ya memoria de cuántas veces yo he leído ese pasaje de Juan 5. O sea, han sido tantas y tantas y tantas y tantas las veces que lo he leído, que cuando lo leí hace unos días atrás, que fue en realidad uno de los devocionales que tenemos los días en la mañana, temprano a las 6 de la mañana, con algunos de los intercesores que nos dan esos devocionales en la oración, y lo ponen así en el chat. Entonces, wow, yo dije, pero todo eso estaba ahí. O sea, tanta enseñanza, tanta vida que estaba allí. Pero es como les he dicho, o sea, uno no ve en la palabra cosas porque todavía nuestro entendimiento está velado, o sea, tiene un velo, por causa, por un lado, de la forma como yo fui entrenado, enseñado, formado desde que conocí a Jesús.
las tradiciones y las enseñanzas que recibí. Y por otro lado, porque puede que yo personalmente me hice de unos conceptos y de unas ideas, entonces no estoy abierto a, a lo que realmente el Espíritu Santo me quiere decir. Pero no es algo, o sea, no es algo inconsciente, no es algo que lo hacemos como rebeldía, o sea, es simplemente nuestra humanidad, ¿ok? Recuerden que yo hablo mucho acerca de nuestro cuerpo almático, o sea, el alma, y somos muchas veces almáticos. Por eso les he dicho que el crecimiento y la santificación está en el alma, en el madurar, en el desarrollarnos. Entonces, pues nada, o sea, en la medida que he crecido, en la medida que me he abierto, en la medida que el Espíritu Santo me ha dado entrenamiento para entender cómo debe ser movido el Evangelio del Reino en este tiempo, entonces cuando leo los milagros de Jesús, entonces me doy cuenta de cosas que antes no había visto por lo que ya el Espíritu Santo me está diciendo que tenemos que hacer. Y por eso yo se lo comparto a ustedes para que ustedes aprendan estas verdades y no esperen a tantos años como yo para poder ponerlas en práctica y vivirlas. Es el tiempo realmente del reino, del evangelio del reino y de la manifestación del reino de Dios en nuestro tiempo. Así que comencemos leyendo. O sea, voy a tener las escrituras como hago siempre, el texto que nos habla, y los voy llevando por el proceso de ver lo que está sucediendo en ese momento. O sea, yo puedo darles un estudio a ustedes y hacer un bosquejo e ir sistemáticamente y buscar la palabra y hacer una exégesis y eso se hace en ciertas condiciones y ciertas circunstancias. Pero la revelación es lo que el Espíritu nos demuestra de cuál era la intención de Jesús, qué es lo que estamos viendo en este pasaje, por qué el Señor hizo lo que hizo, qué aprendemos del carácter del Señor. Aquí hay tres personajes que nosotros vamos a conocer en su carácter y una teología que el Señor Jesús está exponiendo fuertemente ante una situación que tiene que confrontar. Tenemos el hombre que es sanado, tenemos a Jesús, tenemos al Padre, aunque también están los fariseos y los religiosos de la época en todo este cuadro que está sucediendo. Después de estas cosas, versículo primero, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque. ¿Ok? Ya Juan, el evangelista, nos está dando el cuadro, el contexto. Jesús va a Jerusalén, ¿ok? Y en Jerusalén hay un estanque que se llama el estanque de Betesda. Y habla de que el cual tiene 5 puertas o pórticos. En ellos, o lugares, en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Yo sé que ustedes han leído este pasaje, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando, no todos los días, de vez en cuando, y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, si había una persona nadando y venía el ángel y movía las aguas, no estaba sanada porque era en el momento que el ángel movía el agua. Entonces, es un reto porque venía el ángel, movía el agua y el primero que corriera y saliera y lograra entrar al agua. Ahora imagínate esos enfermos empujándose unos a los otros, tratando de ser el primero. O sea, hasta que uno entraba y era sanado. Una situación un tanto interesante, interesante. Cuando yo estoy leyendo esto es cuando empieza mi mente y mi espíritu a volar.
Eh, o sea, vuelvo y repito el 4 porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. O sea, que ni tan siquiera había una definición de cuál enfermedad era sana, no era sana, no. Cualquier enfermedad que tuviera, si se metiera el primero, se sanaba. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, eso es una larga vida. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que ya llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, cuando yo leí esto, me viene ahí un meme que se da en Instagram y en Facebook. ¿Quiere café? Perdón es el chiste, pero es que de momento la pregunta que le hace el Señor es, ¿quieres ser sano? O sea, él ve a ese hombre de 38 años postrado allí, paralítico, por 38 años. No sabemos si fueron los 38 años que estuvo allí en ese lugar. Y le va donde él, ¿ok? Porque le cuentan la condición de él y todo el tiempo que lleva allí y que nunca había podido entrar al agua. Entonces Jesús va donde él y le hace una pregunta que uno dice, wow, o sea, ¿quieres ser sano? No es la primera vez que el Señor Jesús le pregunta a un enfermo si quiere ser sano. Entonces dice el verso 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta a el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Ok, antes de entrar al milagro, antes de entrar a la sanidad, eh, muévanse un poquito conmigo porque, o sea, aquí hay una serie de cosas que yo para mí, wow, o sea, son sumamente interesantes porque yo me pongo a pensar, si era un ángel, definitivamente, era alguien, era un instrumento de Dios. Digamos que probablemente era como un instrumento de misericordia de Dios. Y en ese estanque que venía el ángel y movía el agua, pues una persona enferma, si cumplía el requisito de ser el primero que tocase el agua, iba a ser sano. Entonces, cuando tú ves una situación de un paralítico que no tiene forma de ganarle a los demás, que puede haber uno que fue ciego o un mudo, una persona leprosa, o sea, todos con habilidad de movimiento, menos este paralítico que probablemente estaba tratando de moverse con los brazos, con las manos de alguna manera y arrastrarse en lo que llegaba a ese sitio, no había forma. Y yo me pongo a pensar, Señor, pero ¿por qué no lo hiciste más fácil? ¿Por qué no lo hacías de otra manera? ¿Por qué no venía el ángel y empezaba a batir el agua y que salpicar el agua y a todo el que le salpicara el agua y lo tocara era sano? O sea, eso yo queriendo, ¿verdad? Ser Dios y tratando de ver que a Dios como una persona, porque, o sea, no, ustedes no creen, yo, quizás yo sea el único que me pongo a hacer esas preguntas. Pero es interesante porque Jesús llega donde él, porque él sabe realmente que el hombre no podía llegar al agua y le pregunta, ¿quieres ser sano? En un muchacho de estos tiempos lo hubiera dicho al Señor, ¿cómo que si quiero ser sano? Pero el hombre no está pensando que Jesús viene a ser el instrumento que lo va a sanar. Está pensando en el esfuerzo de poder llegar a ser sano.
O sea, cómo adquirir la sanidad. Tenía que esforzarse, tenía que ganarse, tenía que sobrepasar todos los obstáculos para poder ser sano. Y ese es el argumento que él le presenta a Jesús. O sea, la única manera que yo conozco que puedo ser sano es llegar al agua. Y nunca llego porque todo el mundo me gana y nadie me ayuda, nadie me mueve. Y yo pienso que el Señor Jesús nos está dando aquí una enseñanza tremenda, tremenda, tremenda. Porque él está preguntándole al hombre para que el hombre pueda decir con su propia boca su fe, su forma de entender cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas y cómo puede ganar de parte de Dios una bendición como ser sano. Ahora, el Señor inmediatamente le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado. O sea, definitivamente él sintió que todas sus coyunturas, todos sus músculos, todos sus ligamentos, todo su cuerpo se restauró totalmente, cobró la fuerza. Porque una persona que lleva 38 años sin andar, una persona que lleva 38 años sin hacer ejercicio, sus músculos tenían que estar muertos, flácidos, tejidos, todo. O sea, una persona que pasa por un accidente para ser rehabilitada tiene que llevársele por ejercicio, fortalecer los músculos, fortalecer los ligamentos. Es todo un proceso de terapias. Pero cuando el Señor los sana, se elimina todo ese proceso porque todo se restaura, todo se reconstruye, todo vuelve a ser como un niño, todo vuelve a su normalidad, a como fue creado por Dios. Entonces, cuando él siente todo eso, tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. O sea, el Señor decidió ir un día de reposo a sanar a un paralítico y a mandarlo a trabajar. O sea, porque dentro de la ley, dentro de la interpretación de los fariseos de la ley, es que nadie podía coger su cama y moverla de un punto a otro. O sea, tú no podías hacer fuerza, tú no podías hacer nada de mecánica. El hombre, una vez sanado, se tenía que quedar acostado. No podía hacer nada desde la perspectiva de la ley. Entonces, este hombre, una vez recibe la sanidad, la experimenta, la vive, hace lo que le dijo Jesús. Tomó su lecho y se fue. Así que los judíos, verso 10, le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho, no te está permitido llevar tu lecho. Se lo dijeron así con autoridad y molestos. Pero él se respondió, no fui yo, no fui yo. El mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Y esto es otra cosa interesantísima, que nos habla mucho de nosotros. Porque él no sabía, verso 13, quién fue el que lo sanó. Él supo que alguien llegó y lo sanó y le dijo, toma tu lecho y anda, y él, ni corto ni perezoso, se fue. Más adelante vamos a ver lo que sucede, porque sí, entonces Jesús lo confronta. Pero quiero antes de seguir adelante, explicarle algunas cosas que yo veo aquí maravillosas, poderosísimas. Fíjense que
este es un relato que tiene un contexto y tiene una situación muy, muy bien definida de lo que el Señor Jesús quería que sus discípulos aprendieran y que nosotros estuviésemos bien claros, bien definidos. Porque el contexto de este pasaje, el choque, la situación así difícil que se crea por un milagro, es precisamente la ley. Y la ley dice que para tú conseguir el favor de Dios, te lo tienes que ganar. Para tú conseguir la bendición de Dios, te la tienes que ganar. Tienes que cumplir la ley. Tienes que hacer obras. Si no te lo ganas, si no te esfuerzas, si no te mueves, no vas a ser bendecido. Punto. Esa es la ley. Y el Señor Jesús, lo que él hace es ir donde ese hombre que no podía por su propio esfuerzo llegar y recibir la bendición de Dios. Porque ese paralítico representaba la realidad de la humanidad. La paga del pecado es muerte. O sea, una persona no puede ganarse la salvación. O sea, nosotros somos ese paralítico. Y el Señor Jesucristo viene a donde una persona condenada por la ley, porque lo que allí está sucediendo literalmente es que para poder conseguir la sanidad o la bendición de Dios, tú tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. O sea, si o sea, la sanidad no te iba a llegar tú sentado en ese lugar. Tenías que ganártela. Y así es como se interpretaba la salvación en los judíos, en los religiosos, en los líderes religiosos. Y el Señor Jesucristo viene a romper y a quebrantar. Porque en el momento que Él se para frente al paralítico, Él no le pregunta, ¿tú crees que yo puedo sanarte? O sea, Jesús no alude a la fe del paralítico. En ningún momento. Simplemente le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre ni tan siquiera en su mente y en su corazón está captando que Jesús puede sanarlo. O sea, él no está viendo a Jesús como un sanador o un salvador. Él está viendo a Jesús como alguien que lo puede agarrar, cargarlo y llevarlo al estanque en el momento en que se están moviendo las aguas. Pero Jesús viene y lo sana por gracia. Porque es el momento donde el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros, los lectores, y a sus discípulos, los testigos de lo que está pasando allí, que ese hombre fue sano no por sus méritos, sino por gracia. Que ya desde Cristo en adelante, tú no tienes que hacer un esfuerzo para ser sano. Tú no tienes que hacer un esfuerzo para ser salvo. Tú no tienes que hacer un esfuerzo para conseguir la bendición de Dios. Esa es la gracia encarnada en Jesucristo en ese momento. Y es interesante que lo hace un sábado para crear el choque, para crear la controversia, para romper completamente esa atadura, esa conciencia de que si no me porto bien, si no hago esto y si no hago aquello, no tengo bendición. Entonces, ahí es que sigue el Señor Jesús moviéndose el apóstol Juan, el evangelista Juan, entonces comienza a hablarnos. Deme un segundito que voy a tratar de mover algo de aquí para poder leer bien. Ok, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo,
como puedes ver, has sido sanado. ¿Te diste cuenta? Le dice, hello, como puedes ver, tú has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Es interesante que lo que le está diciendo el Señor Jesús, porque nosotros incorrectamente, por ¿cómo les puedo decir? Por la forma que entendemos la ley, o sea, por la formación que tenemos legalista. Pensamos que si pecamos, Dios nos va a castigar. Entonces, cuando el Señor le dice, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor, aquí dentro de nosotros, muy profundo, lo que le añadimos a lo que Jesús diga es, te sobrevenga algo peor que Dios te va a mandar como un castigo por pecar. Y no es así, porque el pecado es exponerte al mundo de las tinieblas para que te destruya tu cuerpo. Y eso yo lo puedo saber por ¿cómo se llama? Eh, por el pasaje de Primera de Corintios 6, el hombre que se estaba acostando con la esposa de su papá, creo que, si no me equivoco. Y el Señor dijo, bueno, para salvación de su alma, digo el apóstol Pablo, para salvación de su alma, entregamos su cuerpo a Satanás, para que su cuerpo muera, sea destruido y se salve su alma. El pecado es una puerta abierta para que el enemigo te ataque. Porque cuando tú pecas en el sentido de pecar con toda alevosía, o sea, con toda premeditación y alevosía, tú estás diciendo, ese es el territorio que yo quiero vivir. Entonces te expones, o sea, te sales de la sombrilla de protección, te sales del marco de protección de Dios y te buscas el mal del malo. O sea, porque es el malo el que te destruye. ¿Me siguen? Entonces, eso es sumamente importante porque el Señor le está diciendo preventivamente, tienes que dejar eso, tienes que dejar eso. No puedes seguir pecando. Estoy cerrando aquí en mi computadora, en mi teléfono, para ver lo que ustedes me están escribiendo, pues yo verlo también. Entonces, tenemos que estar claros que el Señor no está diciendo que si tú pecas, Dios te va a castigar y te va a mandar una lepra, te va a mandar un SIDA, te va a mandar un COVID, te va a mandar esto, te va a mandar lo otro. Algo malo hiciste, que Dios te está castigando. No. Recuerda que el pecado es una puerta abierta al enemigo para que el enemigo te ataque y destruya tu cuerpo y tu situación y tus finanzas, etcétera. Cuando nosotros estamos manteniéndonos dentro del cerco de Dios, estamos por gracia, somos bendecidos, somos favorecidos, el Señor está con nosotros. Ok, me estoy tardando un poquito. Y por eso los judíos perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día del reposo. Pero Jesús le respondió, y esta es una de las cosas interesantísimas. Voy a terminar aquí, no voy a poder coger todo el pasaje. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? Está abriendo el velo de la gracia y abriendo el velo de la gracia por ese hombre que es sano o sanado sin merecerlo, ¿ok? Y uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué tú le dijiste no peques más? Era un paralítico. ¿Qué él iba a ser paralítico? Que fuese un pecado. Ah, no sabemos, pero el pecado comienza en el corazón. Y el Señor le dice, de ahora en adelante deja de pecar, no peques más, para que entonces el enemigo no te haga trizas.
Pero cuando él sana a ese hombre, sin merecérselo, sin habérselo ganado, sin fe, simplemente por gracia, empieza a abrirnos el velo del mundo, del reino de Dios, el mundo espiritual, de cómo Dios opera. Y él dice, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. En otras palabras, él está diciendo, o sea, yo vine y sané a un hombre un día sábado porque yo estoy haciendo exactamente lo que yo veo a mi padre hacer. Él trabaja y yo lo imito a él 24/7. O sea, Dios no está sentado en un trono, descansando, durmiendo, aburrido. Él está trabajando 24/7 y lo está diciendo en el contexto de bendecir a una persona paralítica por gracia. Ese es el carácter que Dios es, que el Padre es, que nuestro Señor Jesucristo nos está abriendo el velo y nos está rompiendo cualquier ignorancia nuestra para que tengamos claro quién es nuestro papá. Entonces, por esto, los judíos con más ganas procuraban matarlo porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con el cual hacía igual a Dios. Entonces Jesús le dijo, y aquí él sigue profundizando para nosotros, no para los judíos religiosos, para nosotros y para sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el padre hace. Porque todo lo que el padre hace, eso mismo lo hace el hijo. En otras palabras, como yo estoy sanando paralíticos, el padre está sanando paralíticos. Como yo estoy sanando ciegos, el padre está sanando ciegos. Como yo estoy restaurando vida, el Padre está restaurando vida. Yo hago exactamente e imito lo que mi Padre está haciendo 24/7, todos los días del año, toda la eternidad. Entonces, eso reconceptualiza mi imagen de mi Padre Celestial, porque por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las obras que yo he hecho, las hace mi Padre. Ese es el verso 19. Lo voy a dejar aquí porque realmente ya se nos fue el tiempo, pero es bien importante que entendamos esta verdad, porque eso rompe completamente, amado y amada, la imagen que nosotros tenemos del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso les dije que cuando entramos a los milagros de Jesucristo, no estamos conociendo que Jesús sanó un ciego o que le dio el poder de hablar y de oír a un mudo, un sordo mudo, o sanó un leproso. El Señor nos está abriendo la ventana a decir, así mi papá está trabajando 24/7. Mi Padre, nuestro Padre Celestial, está 24/7 llenándonos de su gracia. Y para mí eso me crea un cuadro tan y tan poderoso, porque no es lo que visualizamos, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando tenemos circunstancias, cuando tenemos crisis. ¿Y sabes cómo nosotros interpretamos la crisis? Como ese paralítico. Estamos esperando que alguien venga y nos ayude y nos lleve al estanque cuando el ángel se mueve. Estamos esperando un milagro de un ángel que venga y mueva las aguas y tengo que ganarme ese milagro. Tengo que hacer algo. Y es interesante que ese paralítico todavía no había entendido la gracia, porque él
no lo vemos decirle gracias en ningún momento a Jesús. Él simplemente fue sano porque Jesús, por amor, lo sanó, por gracia, no se la ganó. Hay muchos creyentes así hoy día. Son salvos, pero todavía acusan a Jesús y dicen, yo, pues, porque Jesús me dijo que lo hiciera, pues lo tengo que hacer. Ah, pero ¿por qué tú cogiste tu lecho y te fuiste a hacer algo que no es la costumbre nuestra? Ah, porque Jesús me dice que lo haga. Es culpa de él. O sea, cuando te has apropiado de lo que representaba en ese momento coger tu lecho e irte. O sea, toma lo que siempre te ha mantenido un status quo y salte de ese status quo. Comienza a vivir la bendición que el Señor te ha dado. Disfrútala, glorifícalo y vive conforme a lo que acabas de experimentar. No porque Jesús te dijo que lo hicieras, no porque la Biblia te dice que no mientas o que no hagas esto, no hagas lo otro. Es porque tú comprendes, entiendes, sabes claramente cómo el reino de Dios se mueve y fluyes en ese mover, te sales del status quo. Comprender que tengo un padre que está llenándome de gracia 24/7 y que está trabajando. Es interesante, y con esto termino, porque el día que el Señor terminó de crear los cielos y la tierra, hizo todo, ese día Él descansó, el séptimo día. ¿De acuerdo? Y de ahí los religiosos tomaron el séptimo día como el día de descanso, porque asumieron que el hecho de que Dios descansó, o sea, lo que el Señor nos está enseñando en la creación es que cuando Él descansó significó que todo era perfecto, todo estaba hecho, todo estaba completo, no había que añadirle nada. Y descansó, tranquilo, descansó. Pero no significa que Él no está obrando por nosotros, porque nosotros somos su obra continua de crecimiento y desarrollo y madurez, hasta el día que estemos en su presencia. O sea, el mismo Padre se ha encargado de ayudarnos a nosotros. Tienes un papá que está contigo 24/7 y no te abandona ni te suelta, y siempre su gracia va a estar sobre tu cabeza. Así te bendigo en el nombre de Jesús, Padre, gracias por Jesucristo que nos acaba de revelar unas verdades que, wow, perdona porque a veces somos tan ignorantes y seguimos siendo ese paralítico. A pesar de que ya caminamos, seguimos cargando la cama y seguimos pensando que yo hago las cosas simplemente porque me mandaron a hacerlas. Perdónanos, Señor, por mantenernos todavía agarrados de la ley y no respirar profundo en la gracia y ver que tú eres un papá tan amoroso que no dejas de trabajar en nuestro favor, que estás 24/7. Aun cuando tú el séptimo día pudiste haberte sentado en tu trono y ya no hacer más nada, pero cuando Adán y Eva te decepcionaron, te desobedecieron, no te quedaste con los brazos cruzados. Decidiste, Señor, seguir el trabajo de rescatarnos y levantarnos y bendecirnos porque es por amor, es por amor, es porque nos has amado a nosotros. Por eso, Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos claramente lo que es el verdadero amor y la verdadera gracia.
Sabemos que en la tierra nuestros padres terrenales y nuestros familiares y mucha gente nos fallaron y nos quedamos atrapados al juicio, al maltrato, al rechazo, al abandono y se nos hace tan difícil poder entender que contigo no es así, que tú no eres como los hombres que mienten y se arrepienten. Por eso nos dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Confiamos en ti, Señor. Sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento para vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo a mis hermanos y hermanas que sigan teniendo un fin de semana poderoso, llenos del Espíritu Santo, llenos de paz y de gozo. Quita las cargas de nuestros lomos. Sana nuestra alma, Señor, de todo aquello que nos hunde, nos entristece, nos para. Sana nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, qué bendición.